Feliz día, amables televidentes. Tenemos una nueva entrega de perfiles y hemos invitado a una joven estudiante, una joven que se viene preparando porque nos trae una bonita experiencia. Tal vez en algún medio escrito del departamento de Elvira destacaron la actividad, pero la hemos llamado precisamente a María Alejandra Cabrera para que nos contara justamente sobre esa bonita experiencia. María Alejandra, bienvenida a nuestro programa. Muchísimas gracias, José Ignacio. ¿Usted viene estudiando enfermería? Sí, señor. Ah, es lo que está estudiando en este momento, Sí. enfermería. ¿Y en dónde viene estudiando enfermería? En la Universidad Sur En la Colombiana. Universidad Colombiana. Nosotros queremos mucho la Universidad Colombiana. Es de nosotros. Sí, es la Ojalá casa. esa universidad tenga la convicción de que ha cambiado ya, ¿no? Sí, sí, señor. Y vierta su investigación, vierta su accionar, pues hacia la población, porque es que a veces como que se quedan en las cuatro paredes. Pero no se trata de que venimos a hablar de la Universidad Surcolombiana, eso es tema para otra oportunidad. Bueno, Sí, nos llamó la atención el hecho de que un estudiante en la Universidad Surcolombiana haya ido hasta el otro lado del planeta, al otro lado donde nosotros estamos, recorrió medio mundo para estar justamente en Corea del Sur. Es bastante largo el trayecto de recorrer, ¿no es cierto? sí, señor, alrededor de unas 25 horas en avión, ¿Desde Neiva o desde Bogotá? desde Bogotá. Desde Bogotá, o sea que hay que agregarle 45 minutos más en avión desde aquí, pero usted fue por tierra. Sí. Bueno, pero ¿qué fue a hacer allá? Bueno, pues yo fui a presentar inicialmente una ponencia sobre la situación actual de la educación en el país, pero encaminada hacia enfermería. Entonces lo que hice fue presentar una ponencia que tuvo como nombre Educación en Enfermería en Colombia en el marco de la Ley Nacional de Educación Superior, Educación para el Cambio. Esa fue la ponencia que presenté y la que pues fui a desarrollar. Y eso pues estuvo relacionado con la participación en otras conferencias que se dictaron allá en Corea, en la instalación del Consejo Internacional de Enfermería y pues también fui pues como a participar junto con otros 30 estudiantes pues como de la ruta pues de la ruta pues como cultural, tecnológica que nos habían preparado los estudiantes de Corea. Bueno, ¿otros tres estudiantes de dónde? ¿De Colombia o de la Universidad Surcolombiana? De la Universidad Surcolombiana, pero tenía que presentar algo sobre la Universidad Colombiana en general, ¿sí? Entonces, a esa convocatoria puede inscribirse cualquier estudiante de cualquier universidad, de pregrado o de posgrado, y se seleccionaba de acuerdo al trabajo que presentaba. Ah, pero entonces eso fue una convocatoria Abierta. amplia, abierta, de amplia participación. ¿Para qué países? ¿Para todo el mundo? ¿O en América Latina o en América? ¿O cómo estaba? Sí, era para todo el mundo. Eso era para los países que hacen parte del Consejo Internacional de Enfermería, que son 136 países en todo el mundo. Entonces la convocatoria se extendía pues a nivel global. Obvio, había de pronto más participación de continentes como África, continentes como Europa. De América Latina sí fue como menos la participación. De Sudamérica solamente participó Argentina y Colombia. De Centroamérica estuvo Guatemala y de Norteamérica Estados Unidos. Esa experiencia pues es muy significativa, ¿no es cierto? Porque es que estar en un escenario mundial exponiendo un pensamiento, un análisis, una visión bien interesante y sobre todo en educación, porque nosotros en educación necesitamos bastante, creo que Finlandia creo que nos está ganando en pertinencia para llevar los programas de formación a los jóvenes, ¿no es cierto? Y en cuestión universitaria, pues nosotros estamos Rezagados. bastante rezagados, ¿no es cierto? Sí, claro. Pero el rezago fundamentalmente es en el proceso de instrucción o en el manejo de la investigación. ¿En dónde usted notó usted que hay como el rezago? Yo creo que es de fondo, ¿sabes? Porque en Finlandia la educación es gratuita desde la primaria hasta el posgrado. Incluso hay facilidades para los estudiantes que no son de Finlandia, pero que van allá a estudiar, ¿sí? Incluso hay un neivano que estudia en la Universidad Peralta de Finlandia y él dice que pues la educación allá es fantástica. Pero entonces yo creo que la diferencia, por ejemplo, con la educación finlandesa y la colombiana radica en tres cosas fundamentales. Y es que en Finlandia la educación es universal, o sea, es para todo el mundo, sin importar si es la persona o el hijo de la persona más pobre de Finlandia o del más adinerado, porque la educación pues está financiada con los impuestos que ellos mismos pagan, ¿sí? Eso hace que sea el Estado el responsable de la educación. Lo segundo
es que la educación allá pues es de altísima calidad, ¿sí? Las universidades, todo tienen las formas para que los estudiantes pues tengan como todos los materiales para trabajar y para ser los mejores. Y adicional, pues es democrática, las universidades son las que eligen, o sea, tienen autonomía sobre sus currículos, sobre sus estudiantes, entonces eso hace que la educación pues se molde y tenga pues la mejor forma y adopte pues la mejor forma para el desarrollo del país. En esas tres cosas yo creo que la educación en Colombia falla, porque pues no es ni universal, ni es de altísima calidad, ni son las universidades las que se orientan. Es clasista. Además los contenidos como que uno se pone a pensar y dice, bueno, vamos a nombrar doctores y entonces doctores no son en investigación, sino Sí. doctores de título y entonces pues es poco lo que se puede dar y además como que los profesores tienen la verdad y solamente la verdad y el estudiante no la tiene, pues entonces tampoco podemos llegar a profundizar un poco más en lo que es Claro. la esencia. Yo miraba, por ejemplo, aquí candidatos a la alcaldía hablando de educación y dije, no, pues si estos van a trabajar en educación no tenemos nada en una ciudad como Neiva, ¿sí? Bueno, pero es interesante. Usted hablaba allá, contáronme, sobre educación, pero como encaminada Al desarrollo, al al desarrollo, cambio. ¿no es cierto? Y cómo así que esa educación encaminada al desarrollo, ¿en qué forma? Lo que pasa es que cuando el país elige su forma o su modelo de educación, elige hacia dónde quiere ir, ¿sí? Yo finalicé incluso mi ponencia preguntándole a los estudiantes, o más bien como con una premisa que dice como, bueno, piensen en qué país, en qué tipo de país quieren y entenderán qué tipo de educación es la que necesitan, ¿sí? Porque si en Colombia también pensamos cuál es el país que queremos, que pues como que todos estamos, o la mayoría estamos de acuerdo con que no es este no es el modelo de país que necesitamos ni queremos, entonces la educación no corresponde al modelo de país que queremos. Entonces es necesario como fijarnos. Si Colombia quiere ser un país desarrollado, un país que vuelva a soñar con industrialización, que vuelva a soñar con tener satélites en órbita, que vuelva a soñar con ser pues como con ser una potencia como Brasil en Latinoamérica o como China a nivel mundial, entonces se va a dar cuenta que lo que necesita es un modelo de educación completamente diferente, uno que esté orientado hacia la ciencia, la investigación, la producción de conocimiento, porque eso es lo que desarrolla los países. Entonces eso fue, digamos que la conclusión que di pues en el evento. Pero además hubo algo muy importante y fue hablar sobre estandarización de contenidos, porque el evento central se llamaba, o la base de toda la discusión de esos 15 días en Corea se llamaba enfermería global, cuidado global. Y uno entiende por global que se mira el mundo como uno solo. Entonces todos somos igualitos y las políticas que deben orientarse en materia de educación y salud son las mismas. Entonces yo les dije que no, que yo no estaba de acuerdo con que eso fuera así, porque pues yo no puedo coincidir que Colombia es igual a Corea, en nada se parece, o que Colombia es que ni siquiera es igual a ningún país de Latinoamérica. Entonces, como tiene dinámicas diferentes, necesidades diferentes, pues la educación debe responder precisamente a esas diferencias. Entonces yo les decía, pues en Colombia la educación también en el área de la salud está bien enfocada o direccionada hacia la ley 100, ¿sí? O sea, eso también moldea la educación que un médico, que un enfermero, un bacteriólogo recibe. Entonces, debemos es mirar las dinámicas del país, las necesidades que tiene y llevar la educación hacia allá, hacia que resuelva esas necesidades. Claro, porque qué tal, por ejemplo, nosotros formando médicos para ser ganaderos, pues eso no se justifica. Una Claro. enfermera para ser industriales, pues no se justifica porque en consecuencia ese no es el objetivo de la formación en salud o que nosotros tenemos, la formación de esas personas. Claro, me llama la atención eso de la estandarización de contenidos, bueno, de currículos, bueno, de contenidos. Y usted dice, no es cierto, y tiene toda la razón. Ahora, en las regiones como Colombia, también hay diferencias entre los costeños y los del interior, en costumbres y bueno, pues la salud ha sido universal, pero las costumbres que influyen mucho en el mantenimiento de la salud, ¿no? Sí, claro. Mira, ya nos decían, bueno, pero es que debemos estandarizarnos en cosas mínimas, porque las enfermedades cardiovasculares o las que uno llama crónicas son iguales en todo el mundo y todas están en aumento, entonces todos los enfermeros debemos saber cómo orientar las políticas hacia allá. Y yo sí, claro, pues todas las personas están sufriendo de hipertensión, de diabetes, de dislipidemias, pero es que las causas son bien diferentes, ¿sí? O sea, seguramente en el norte podemos hablar de malos hábitos alimenticios, pues en Colombia pues no es que haya, digamos que mucha diferencia, pero los hábitos y las costumbres
y en general el entorno que rodea a las personas es completamente diferente y eso hace que las enfermedades tengan un origen diferente, ¿sí? Que se nutran de riesgos diferentes y allá es donde debe apuntarle la educación, a resolver eso. Incluso había algo muy gracioso y es que decían, no, pues es que lo que necesitamos aquí es que todos los enfermeros puedan, por ejemplo, de Colombia salir a Australia, de Australia irse para, no sé, Ecuador, de Ecuador a Corea y todos sepamos lo mismo. Y yo no, porque todos los países tienen diferencias y para eso se supone que se educan los profesionales en ese país, para que resuelvan esos problemas. Porque es que también yo iba con una concepción muy académica del evento, ¿sí? Y cuando yo llegué a la inauguración del evento, pues me encuentro con que hay primero que está la presidenta de Corea del Sur, que llega el delegado de la OMS, el delegado del Banco Mundial y el delegado de la OCDE, y yo digo, no, pues esto de académico no tiene mucho, esto claro, es como más político que académico. Están manejando políticas internacionales. Sí, claro, de organismos además internacionales que influyen y pues orientan como sus políticas hacia la educación, hacia la salud, porque en últimas era eso. Entonces dije, bueno, pues hay que sacar como lo político que uno también trae de la universidad para poder discutir en estos eventos. Experiencia de una joven del departamento del Huila en el exterior fue a mostrar su criterio y a exponer sus fundamentos, pero pues tampoco es así tan fácil, porque el idioma, bueno, pues se habla en inglés de todas maneras allá, pero de todas maneras costumbre. Hay otros detalles interesantes que yo creo que ustedes conozcan. El Huila le cierra las puertas al contrabando. Amigo huilense, entre todos, cerrémosle las puertas al contrabando. En esta temporada de fin de año, verifique la autenticidad de los licores que consume y no permita que afecte su salud ni la de sus allegados. Esté atento a las siguientes recomendaciones. Ausencia de brillo en el licor. Textos borrosos e incompletos en las etiquetas. Filtraciones de líquidos o alteraciones en la tapa. Relieves imperfectos o partículas en el líquido. Denunciar paga. Gobernación del Huila y Secretaría de Hacienda Departamental. Por un momento, imagina qué sería de tu vida sin agua. Más de 1.100 millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua potable. ¿Y tú, aún sigues pensando en la cifra? Ahorrar agua es ahorrar vida. Un mensaje de EPN. Hacemos parte de ti. Bueno, retornamos porque el tema es bien interesante, pero ustedes seguramente van a preguntar, bueno, ¿y eso de enfermería qué? Porque es que a veces nosotros tenemos en Colombia la costumbre de demeritar el valor de nuestra gente, de nuestros profesionales, pero además de demeritar ciertas profesiones. Sí, es otro lío, ¿no es cierto? Sí. Y uno dice, pues la enfermera es la auxiliar ahí del médico, ¿es verdad? No, claro que no. No, yo creo que son profesiones completamente diferentes y uno tiene que aprender a valorar esas diferencias, ¿sí? Porque somos profesionales a fin de cuentas y nos orientamos y tenemos nuestro trabajo completamente diferente, ¿sí? O sea, el médico tiene su disciplina, tiene su dinámica y se valora también muchísimo lo que hace, pero entonces el enfermero también cumple pues como un papel fundamental dentro del proceso de cuidado, de enfermedad, incluso de salud de la persona. O sea, yo le tengo que comentar a los televidentes que un enfermero no solamente trabaja en el hospital, ¿sí? Los enfermeros también hacen trabajo comunitario, hacen trabajo administrativo, de gerencia y se desempeñan en muchas disciplinas. Un enfermero tiene la posibilidad de acceder a cualquier especialización orientada hacia el área de la salud. Puede trabajar en el área de salud pública, de salud familiar, de clínica, cuidado crónico para pacientes que están muy delicados, o ya desde crítico o especializarse en urgencias y emergencias. Entonces tienen como una amplia gama de servicios en los que puede trabajar, pero además pues es la persona en el hospital encargada directamente del cuidado, ¿sí? Es quien planea la forma como se debe administrar un medicamento, a qué hora se tiene que dar, cuál es el cuidado que debe recibir este paciente y si tiene que irse con unos cuidados previos pues para su casa porque tiene que volver allá, entonces es quien da esas orientaciones para que él se recupere de la mejor forma.
Entonces yo creo que no se trata pues como desmeritar porque todos hacemos parte del equipo de trabajadores de salud y es indispensable el trabajo que cada uno de nosotros hace. Lo que sí hay que hacer, y digamos que es algo con lo que yo estoy de acuerdo, es que, bueno, parte de ese reconocimiento se lo da uno a la persona, pero parte de ese reconocimiento también tiene que creérselo uno. Porque es que si uno encuentra tal vez algunos profesionales en enfermería que como que desmeritan, desprecian como el papel que cumplen. Entonces a veces uno dice, no, pues como un enfermero mero frustrado o algo así. Pero entonces, o sea, también es como tener responsabilidad uno con la profesión, creerse que es importante y desempeñar de la mejor forma su trabajo para que pueda ganarse ese reconocimiento. Pero también debe haber un trabajo como interno, o sea, como de los enfermeros con los enfermeros para hacer que la profesión salga adelante. Porque algo que sí es cierto es que trabajamos las mismas horas, incluso más horas que otros profesionales en la salud y ganamos muchísimo menos que ellos. Entonces, eso también debe ser un trabajo como interno de las agremiaciones de enfermería, de las organizaciones de profesionales, pelearse por esos derechos que les corresponden, derechos laborales. Y hay más enfermeras que enfermeros. Sí, sí, exacto. Claro, eso por el cuidado, porque es que la enfermera es que el que mima al paciente, ¿no es cierto? Lo recibe, le toma la temperatura, lo mima, ¿no es cierto? Lo que pasa es que eso es histórico, ¿sí? O Ajá. sea, la enfermería nace incluso con la madre, porque la madre es la encargada de cuidar a su hijo, ¿sí? E históricamente quienes estaban encargadas de cuidar a la gente, pues eran las mujeres. Enfermería nace luego de la guerra de Crimea con Florence Nightingale, que era pues una señora que pensaba que lo más importante era brindarle cuidado a los pacientes de la guerra en ese entonces. Entonces, pues las personas que estaban como dedicadas a los cuidados del hogar, de la familia, de la casa, eran las que iban a cuidar a los enfermos. De ahí que haya sido una profesión por mucho tiempo ligada solamente al género femenino. Pero pues ahora, digamos que ya en este momento es una profesión a la que pueden acceder también hombres, ¿sí? Y existen profesionales pues femeninos, profesional masculino y todos pues como tratan de desempeñarlo pues como de la mejor forma. No hay como esa diferencia, uno siempre se apoya también como en el otro y los hombres a veces tienen habilidades que de pronto a nosotros se nos dificultan un poco más y lo mismo, o sea, es como tratar de aprender uno del otro. Exacto. En los países del mundo, regímenes que sean, la profesión de enfermería es universal o hay unos que restringen más que en otros y deja más el trabajo al médico que a la enfermera. No, eso a nivel mundial, digamos que el origen o no, la función de enfermería es esa, está orientada hacia el cuidado. Hay países donde enfermería tiene más reconocimiento que en otros, pero hablando, digamos que comparando la profesión de enfermería en Colombia, no sé, con la de España. Entonces en España o en Inglaterra los enfermeros tienen mejores garantías laborales, mejores salarios que en otros países. En Canadá, por ejemplo, también se solicitan muchísimos enfermeros a nivel mundial porque mucha gente no quiere estar en Canadá. Entonces las garantías que brinda Canadá o Australia son mucho mejores que las que se ofertan en Colombia, pero es una profesión universal. Ahora, si hay una conclusión que se sacó de ese evento, es que en general la enfermería está mal en todo el globo terráqueo, ¿sí? Eso le iba a preguntar, porque es que uno dice, bueno, la jefe de enfermería o parece que esa no se puede enfermar o esa no puede pedir permiso en la clínica, ¿sí o no? Sí, esa a veces no tiene derecho a que ningún familiar se le enferme. Claro. Sí, tiene que ser permanentemente allí, si no el médico o la jefe se pone enojada que porque no vino, que porque no corre, que porque no salta. A veces uno dice, bueno, pero esto, ¿cómo así? ¿Por qué esa super exigencia frente a otras ramas de la salud, por ejemplo? Pero yo creo que en general esa problemática se extiende incluso a otras profesiones, también por la misma forma, por las mismas garantías laborales que tienen todos los trabajadores en el país. Entonces ya ahora ni siquiera el profesor tiene derecho a que su mamá se le enferme porque pues, va a tener un montón de problemas para que le den 1, 2 o 3 días pues, de licencia. Así pues más o menos le pasa a los enfermeros, pero insisto en que es una problemática generalizada de los trabajadores pues en Colombia. Bueno, y cuando se trataba, por ejemplo, de la ponencia suya allá, que es bien interesante porque liga la salud con la educación. ¿Sí, no es cierto? Sí. Es fundamental. Y al observar ustedes eso y al colocar usted su punto de vista allá, de cómo se llamaban estándares universales de contenido, perdón, estándares de estabilización de los contenidos. Sí, estandarización. Sí, estandarización de contenido. Entonces surge la pregunta, bueno, ¿y
con base en esos exposición y con base en los otros, ¿qué conclusiones específicas se tomaron respecto de educación y salud? Respecto a educación, es a que los estudiantes, porque como participamos en un panel de discusión, las conclusiones las llevaba un representante de los estudiantes y esas las llevaba el Consejo Internacional de Enfermería. El Consejo lo que hace es articular esa posición de los estudiantes con sus políticas. Entonces, en los estudiantes generamos pues como una discusión sobre la estandarización, porque yo explicaba desde mi país, el de Australia desde su país, y todos concluimos en que sí, en que todos nuestros países son diferentes y necesitamos educación diferente. Entonces una de las conclusiones es que nosotros no estábamos de acuerdo con la estandarización de la educación en enfermería, que era que digamos como a lo que estaba orientada la discusión. Lo segundo es que dentro de las conclusiones quedó precisamente que como las necesidades de los países eran diferentes, debían ser los mismos países y las mismas universidades las que orientaran su modelo o su tipo de educación para esas necesidades de su región. Y en cuanto al tema de salud, que pues la verdad lo que hicimos pues como fue hablar muy poco porque en general las discusiones sobre los modelos de salud prácticamente se centraron solamente en Colombia, Argentina y tal vez en Corea que mencionamos algo, pues fue muy poco. Pero entonces sí fue como apostarle a que las políticas estén orientadas a que haya una atención primaria bien recibida por la población, pero también a que haya como una capacidad de respuesta mucho más rápida. Incluso yo le he comentado a otros compañeros que fue algo que me gustó de Corea. No pudimos conocer el modelo de salud porque en ese entonces había un brote de MERS y ya llevaban 2 veces en ese brote que surgió en Arabia Saudí. Entonces, cuando llega a Corea, nosotros llevábamos allá 10 días y ellos ya llevaban 2 meses con ese brote y solo tenían 100 enfermos. Y Seúl es la segunda capital del mundo más poblada. Entonces yo decía, bueno, 100 personas enfermas en la segunda ciudad más poblada del mundo, pues es muy poquito, ¿no? Pero sin embargo, la enfermedad o ese brote para ellos era tan importante que en cualquier lado uno encontraba antibacteriales, materiales para protección personal. Y yo dije, uy, esto hubiera pasado en Colombia, no, pues ya más de la mitad de la población se habría enfermado, porque la capacidad de respuesta es... usted qué es lo que tiene que hacer nomás, porque... Claro, yo decía, sí. No, si eso pasó con el chikungunya, que supuestamente no iba a hacer nada, y más de la mitad de la población se enfermó. Entonces, uno dice, la capacidad de respuesta era importante. Y eso también quedó dentro de las conclusiones que como estudiantes sacamos para el Consejo Internacional de Enfermería. Yo le quería hacer esta pregunta en el siguiente sentido, porque es que uno habla de salud y educación, sí, pero lo habla desde el punto de vista de la academia, es decir, allá en la universidad, y resulta que salud y educación es en la práctica, claro, ¿sí? En la comunidad también. ¿Hay educación en salud en los países, o eso se queda como letra muerta? Lo que pasa es que la educación y salud, como usted dice, depende mucho de que la salud esté orientada a la salud familiar y a la salud comunitaria. Y en general países que tienen modelos de salud similares a los de Estados Unidos no lo tienen, porque su modelo no es preventivo, sino que es curativo. Y es lo que le pasa pues precisamente al modelo de salud colombiano, que se enfoca solamente en atender la enfermedad, pero no en prevenir que se dé. Cosa que no pasa en Estados Unidos. No, en Estados Unidos pasa. En Estados Unidos también el modelo es curativo. El modelo es como el modelo es exactamente igual al colombiano. Es como con una intermediación financiera, lo importante es curar al enfermo y no prevenir la enfermedad. Pero hay otros países, por ejemplo, reitero, el modelo de salud finlandés, el canadiense. Estos modelos son más preventivos, ¿sí? Más de ir a la población a prevenir a que se dé la enfermedad, ¿sí? Claro, y ellos están pues enfocados ahorita en prevenir las enfermedades crónicas no degenerativas, que son diabetes, hipertensión, que son como que las que más atacan y más duro le dan a la población. Porque los amables televidentes se preguntan, por ejemplo, uno dice prevenir la muerte de maternas y de neonatales, ¿no es cierto? Sí, señor. Prevenirla, ¿sí? Lo que implica tener todo un trabajo durante 9 meses antes del nacimiento, y a veces eso queda en letra muerta en los centros hospitalarios colombianos. Sí, señor. Por distancias que vive la materna del centro asistencial, o porque viven tan cerquita que los empleados de la salud no le ponen cuidado. Sí, claro. Si se nos mueren los niños, se nos muere la mamá. No, incluso hay cosas, es que la rueda ya está inventada, ¿sí? O sea, ya están las formas para ir allá a hacer prevención, pero eso también, digamos que depende mucho de las políticas en general
que dictan los gobiernos en materia de salud. Porque ahora que usted hablaba de la prevención en cuanto a la mortalidad materna y neonatal, bueno, perinatal también, pues hay algo muy importante. Usted mencionaba el hecho de las distancias, ¿sí? Los centros asistenciales no se relacionan directamente con el número de la población que tenemos ni siquiera en el departamento, y eso dificulta la asistencia de las maternas a los controles. Pero también el control no es solamente desde el primer mes del embarazo, sino mucho antes de que la persona siquiera esté pensando en quedar embarazada. O sea, hacia allá debe apuntarle la prevención, hacia que la persona planee sus embarazos y se pueda pues cuidar con muchísimo tiempo antes de pues de como llegar a ese proceso pues ya como gestante, de que ya pues como para que pueda recibir el nombre de una materna. Pero entonces también durante ese proceso de prevención también se hacen uso de otros medicamentos que a veces el país tiene restringidos. No sé si usted se enteró que hace más o menos unas 2-3 semanas, ¿sí?, por el Consejo de Estado prácticamente se restringió la venta del misoprostol. Y el misoprostol es un medicamento muy importante. Con numerosos derivados, exacto, entre otras cosas. O sea, así como tiene su uso pues como abortivo, también se utiliza durante el proceso de atención que la gestante recibe con su médico. Entonces, el hecho de que restrinja también ese medicamento es algo que tiene muy preocupado incluso en este momento a los médicos y a las asociaciones médicas pues como encargadas del apoyo pues a la gestante. Y es el hecho de que sin este medicamento pues va a ser muchísimo más difícil o se va a perder. Incluso ellos hablan de perder esa lucha que han logrado conseguir en este momento para prevenir la muerte de las maternas y pues disminuir los riesgos en los neonatos. Entonces eso también, o sea, depende de uno como profesional del hospital, pero más de las políticas que se impulsan a nivel nacional. Esto quería mostrarles, amables televidentes, a una joven con capacidad suficiente dentro de una profesión de salud que fue y mostró su pensamiento, criterios muy claros y concretos a nivel internacional. Nosotros sí tenemos profesionales en la región capaces de plantear, lo que puede es que no los impulsamos y eso es un grave problema. Pues María Alejandra, muchas gracias por habernos acompañado en este programa. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Cualquier cosa pues que necesiten en algún momento, con muchísimo gusto pues estaré presta a colaborarles. Fue a Seúl, eso es Corea del Sur, allá estuvo. Amables televidentes, muy amable por habernos acompañado. Estaremos prestos para entregarles otro tema de interés. Muy amables, felicidades.